Ese espíritu navideño, ¿cómo van los planes para las próximas 2 semanas? ¿Cómo va el adorno en las casas? Las reuniones de trabajo, familiares y de escuela. Ya por ahí he estado viendo varias fotos en el Instagram de todo lo que están haciendo, cómo están adornando sus casas, cómo están conviviendo con las personas. Qué padre, ¿no? Fíjate, desde finales de octubre, más o menos, no sé si tú notas esto en los centros comerciales. Desde finales de octubre tú entras a un Costco, a un Sam's y ya te topaste ahí con las esferas, ya te topaste con la escarcha, ya te topaste con las luces y dices, ay, a ver, espérate, si todavía falta, estamos en octubre, faltan 2 meses para que todo esto empiece a darse. Nada más que ellos se preparan con mucha anticipación porque tienen el interés de que pasemos una muy bonita Navidad, ¿verdad? Tienen el interés de que nos gastemos el aguinaldo en otra cosa, podamos comprar nuestras cosas anticipadamente en el Buen Fin, ¿no? Por ejemplo, las reuniones, yo no sé desde qué fecha tú te has empezado a reunir para tus eventos de fin de año en todos los círculos sociales en los que tú te mueves. Escuela, trabajo, familia, porque muchas veces tus reuniones de las próximas 2 semanas no las vas a poder hacer con toda la familia, entonces como que empiezas a partir tu agenda así en pedacitos, ¿no? Fíjate cómo es el espíritu navideño. Hay proveedores de la empresa que son competencia, pero entre ellos se hablan para ponerse de acuerdo de que las fechas en las que ellos hagan sus eventos para los que somos sus clientes no se empalmen, ¿no? Ahí hay conciliación entre ellos. La primera reunión que tuve este año fue creo que el 20 de noviembre, fíjate, ¿no? Mucha saturación de adornos, de cosas, de reuniones. Todos quieren asegurarse de tener un tiempo con aquellas personas que en el transcurso de este año fueron parte importante de nuestras vidas. Esta es una época también en la que el corazón de las personas está muy dispuesto a tener conversaciones personales y abrir su corazón. Me ha tocado estar en lugares, en reuniones que no son familiares, en donde yo empiezo a escuchar a personas, algo les despierta esta época del año en sus corazones, que están abiertos a escuchar y establecer estas conversaciones. ¿No te parecería que para nosotros sería muy conveniente que con el mismo entusiasmo y antelación que se ve en otros círculos, nosotros nos preparáramos para dar el regalo más grande que se le pueda dar a una persona? El conocimiento de Cristo. ¿No te gustaría prepararte con esa antelación? ¿Sí? Muy bien, hoy vamos a hablar de esto. Vamos, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, bendito Padre, te damos tantas gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, te pedimos que el día de hoy, Señor, tu Espíritu Santo hable fuerte y de manera personal a cada uno de los corazones que estamos el día de hoy aquí atentos a tu palabra, Señor. Que solamente sea la palabra del Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor, y que nos llene de esperanza, de ánimo, de fe, Señor, y que nos ayude, Padre, a que esta luz que ha sido depositada en nuestros corazones, en esta época y en las reuniones en las que nosotros estemos presentes, Señor, pueda brillar con gran intensidad y manifieste la gloria de Dios a través del rostro de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues muy bien. Mira, hay personas que acostumbran a escribir cartas en esta época, ¿verdad? ¿Sí has escuchado que escriben cartas en esta época? ¿Y qué escriben ahí? No se hagan, yo los he visto escribir cartas. Pues allí pides cosas que tú quieres, ¿no? Algunos las ponen en una botita, algunos la ponen en un árbol, esperando. Pues bien, déjame decirte
que nosotros en esta época somos los responsables de dar a conocer a Cristo por medio del mensaje que Él ha escrito en nuestros corazones. Dice la Biblia, si me ayudan a proyectar 2 de Corintios capítulo 3 versículo 3, que nosotros somos una carta. Dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Entonces fíjate, la responsabilidad que nosotros empezamos a entender en este tiempo. Dice la Biblia que nosotros somos cartas escritas por el Espíritu de Dios y no están escritas en tablas, sino en nuestros corazones. Somos cartas, mensajes vivientes que deben ser leídos por toda persona que tenga contacto con nosotros. En esta época hay que prepararnos para que el resplandor de la luz que brille en nuestro corazón haga que esta misma brille en el corazón de otras personas y de esta forma conozcan la gloria de Dios a través del rostro de Jesucristo. Hagamos que este mensaje que fue escrito con el Espíritu de Dios en nuestros corazones sea una luz que brille con intensidad en todas nuestras reuniones de fin de año, con la familia, amigos, seres queridos y compañeros de trabajo. ¿Qué te parece si en los próximos días nosotros nos preparamos para las reuniones que vamos a tener en las próximas 2 semanas? Yo sé que tú ya has tenido varias reuniones, quizás con tus amigos o en tus centros de trabajo, pero quizás las reuniones que vas a tener en las próximas semanas son con las personas que representan algo más importante para ti. Algunas de ellas ya conocen y ya han recibido a nuestro Señor Jesucristo, algunas no. ¿Qué te parece si en este tiempo nosotros nos preparamos para poder manifestar esta carta que fue escrita en nuestros corazones por el Espíritu de Dios? ¿Cómo crees que nos debemos de preparar en estos días para que el día que te reúnas, la luz y la gloria de Dios pueda brillar y pueda encender el corazón de otra persona? ¿Cómo piensas tú que nos debíamos de preparar? Esta preparación se debe de hacer en el terreno espiritual más que en el terreno racional o el emocional. Porque nosotros, estas cartas vivientes, somos ministros del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es un pacto del Espíritu. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nosotros nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cuando yo leí por primera vez este versículo me hizo un poquito de ruido, ¿no? Dice este versículo, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y entonces dije, ¿qué tengo que dejar de leer la Biblia? No quiero morir, ¿verdad? Pero yo me acuerdo, déjame te cuento, mira, esta palabra es tan fuerte por sí sola, que lo primero que provoca en las personas que están expuestas a esta palabra es condenación. Y yo no conozco alguna persona a la que se le esté condenando que quiera seguir ahí escuchando cómo se le está condenando. Por este sentimiento de condenación, la gente se aparta de esta palabra y sin darse cuenta, de manera inconsciente, va caminando hacia un lugar de muerte eterna. Pero esa persona no es consciente. Yo me acuerdo, te comparto, mi hermano, tengo un hermano que es un año más chico que yo,
él recibió a Jesucristo y le fue revelado el Evangelio un par o 3 años antes de que en mí fuera revelado. Y cada época navideña en la que nos juntábamos con mi hermano, yo estaba ahí, estaba orando porque no sacara su Biblia, porque este cuate ya va a empezar ahorita a leerme, ¿no? Y a querer que yo entienda lo que él en ese momento entendía. Pero hoy yo alcanzo a ver que yo no estaba preparado, mi espíritu no estaba preparado en ese momento para que lo que él me iba a compartir, yo lo pudiera recibir. No es que lo que está aquí escrito esté mal, es que lo que está aquí escrito es algo muy fuerte. Es necesaria la presencia del Espíritu Santo y la revelación de Jesucristo para que el efecto del entendimiento de este libro, de esta palabra, sea de vida eterna. Y ahí es donde nosotros, donde ustedes, las cartas vivientes de Dios, tomamos un papel relevante. En esta época nosotros tenemos que entender cómo es que de manera efectiva podemos nosotros compartir esta palabra. ¿Cómo es que de verdad nosotros podemos vivir en un verdadero espíritu de Navidad? Si le quieres poner un nombre a este mensaje, ponme el espíritu de Navidad. Porque todo esto es a través del Espíritu. Dice la Biblia, fíjate bien, que cuando Dios entregó a Moisés las tablas del pacto antiguo, el rostro de Moisés resplandecía y era tan fuerte el resplandor que no podían verlo a la cara, por lo cual Moisés tuvo que ponerse un velo. Lo voy a leer esto, en el libro de Éxodo viene esta historia y dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes. Ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo mientras él no salía. Al salir, les comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado decir. Y como los israelitas veían que su rostro resplandecía, Moisés cubría de nuevo su rostro, hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. La única persona que había sido expuesta a la gloria de Dios cubría su rostro para poder hablar con las otras personas. Imagínate la gloria del establecimiento de ese nuevo pacto, que Moisés, al recibir ese nuevo pacto, en su rostro proyectaba la gloria de Dios. Pero era tan fuerte que el pueblo tenía que ponerse un velo. Moisés tenía que ponerse un velo porque no podía verlo el pueblo de Israel. Segunda de Corintios 3:8, si me ayudan, por favor. Dice: pues bien, si aquel ministerio fue así de glorioso, ¿no sería todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? ¿Tú qué piensas? Si ese ministerio fue tan glorioso, ¿no debería ser más aún glorioso el ministerio del Espíritu que nosotros, del cual ahora nosotros somos ministros? ¿De qué tamaño o de qué resplandor podrá ser esa luz ahora si el Espíritu, si el rostro de Moisés reflejaba esa luz? ¿Cómo podrá ser ahora esta luz de este nuevo pacto hecho en el Espíritu
del cual nosotros somos ministros. En el nuevo pacto, nosotros no ponemos un velo para ocultar el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros no ponemos ese velo como ocurrió con Moisés. ¿Me ayudas con 2 Corintios 3, versículos 12 y 13, por favor, Pablo? Dice aquí: así que como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. La exposición de Moisés a la gloria de Dios le dejó un resplandor, pero dice la Biblia que conforme pasara el tiempo, ese resplandor iba a ir disminuyendo. Dice la Biblia que nosotros no hacemos eso, nosotros no nos ponemos un velo como lo hizo Moisés. Más tarde vamos a comentar qué es lo que nosotros hacemos ahora en este nuevo pacto. Ahora, nosotros no ponemos un velo para cubrir el resplandor de la gloria de Dios que nosotros portamos. Acuérdate, nosotros somos esas cartas en las que ha sido escrito por el Espíritu de Dios y en nuestros corazones un mensaje que tiene que escuchar toda la gente allá afuera. ¿Vale? Nosotros que estamos ahora en el pacto que es por el Espíritu y que nosotros somos ministros de ese nuevo pacto, no ponemos un velo para cubrir ese resplandor. Sin embargo, existe un velo en la mente y en el razonamiento de las personas. Existe un velo en la mente y en el razonamiento de las personas. 2 Corintios 3, versículos 14 y 15, dice: sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Este velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Entonces, yo hago memoria de esos tiempos que yo pasaba con mi hermano. Y hoy entiendo, hasta el día de hoy entiendo, que esto que él me quería compartir no era posible, y no era porque él tuviera un velo o porque estuviera mal que me hablara de la palabra. No era por eso. Era porque Cristo todavía no estaba en mi corazón, yo todavía no reconocía a Cristo como mi Señor. Y entonces ese velo aún permanecía en mi entendimiento y en mi razonamiento, porque primero tengo que aceptar y reconocer a Cristo para que Él venga y quite este velo que existe en mi mente, en mi razonamiento, en la forma en la que yo estoy pensando. Por eso yo veo que mi hermano intentaba que entendiera lo que él me estaba diciendo, pero lo veía también como se frustraba. No sé si a ti te ha pasado. ¿A ti te ha pasado que quieres compartirle a alguien? Acaba la cena de Navidad, ¿no? Acaba el brindis, estamos todos sentados en la mesa, estamos ya tomando el café, ¿sí? Y alguien que tú quieres que conozca, tú te sientas, abres tu Biblia y empiezas a leer. No es malo hacer eso. Eso no es malo, estás hablando la palabra de Dios. Pero es difícil que lo entiendan, porque aún hay un velo que impide que ellos puedan, por el Espíritu, quitarse el peso de la carga de esta palabra. Cada vez que mi hermano en esas Navidades leía, ¿sabes qué me pasaba a mí? Me sentía más lejos, porque él me estaba diciendo verdades que en mi pecado y mi imperfección personal ponían más distancia de por medio entre Dios y entre mi persona. Yo no entendía, no sabía hasta ese momento que justo esa distancia
había sido salvada y había sido cubierta por alguien. Por eso me sentía yo tan culpable, tan juzgado cuando era yo expuesto a esta palabra. Y entonces lo que yo hacía es, pues ya buscaba pasar las navidades o las reuniones familiares en otro lado. Yo le estaba dando la vuelta ahí a mi hermano, ¿no? A mi hermano el aleluyo yo le estaba dando la vuelta, no quería que mis hijos se juntaran con él los invitaba a eventos de niños y yo no, porque quién sabe qué les va a meter en la cabeza a este cuate, ¿no? Tenía yo un velo en el razonamiento y yo estoy seguro que fueron muchas las ocasiones en las que mi hermano oró para que la revelación de Jesucristo fuera puesta en mi corazón y entonces en un mismo espíritu pudiera yo platicar con él y entender, no de la forma en la que él entendía, sino de la forma en la que el Espíritu Santo revelaba su palabra a nuestros corazones. ¿Vale? Mi hermano se frustró mucho conmigo. Por eso en estas reuniones, cuando intentas que un ser querido entienda lo que le estás leyendo de la palabra de Dios, sin que aún le sea manifestado Jesucristo, probablemente vivas algunas experiencias muy frustrantes. Primero preséntale a Jesucristo a través de tu corazón y entonces entenderá su palabra. Primero preséntale a Jesucristo a través de tu corazón y entonces entenderá su palabra. Segunda de Corintios 3, 16 y 17, por favor. Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí toma relevancia la importancia que tiene el hecho de que todo el mundo festeja de manera simbólica estas fechas. Fíjate bien la importancia de estas fechas. Estamos en Navidad. Sin la llegada de Jesucristo, sin el conocimiento de Jesucristo, este velo aún permanecería en nuestra mente, en nuestro razonamiento. Por eso, cuando conmemoramos simbólicamente en estas fechas el nacimiento de Cristo, lo que estamos celebrando es la gracia, el amor y el favor de Dios que proveyó el camino para que este velo fuera quitado de nuestro razonamiento y nosotros ahora podamos ser ministros de este nuevo pacto que es en el Espíritu Santo. Ya no es un pacto que está grabado en tablas, ya es un pacto que está grabado en nuestros corazones y está grabado por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esa es la importancia de recordar en esta época el nacimiento de Jesús, porque eso es lo que representa salvación, pero representa también libertad de nuestro pensamiento y de nuestro razonamiento. Él es el que viene a quitar ese velo, porque así le place a Él, es por gracia. Él es el que quita de nosotros ese velo para que entonces estas escrituras puedan ser usadas y entendidas por nosotros para salvación y vida eterna de nosotros y de las personas con las cuales nosotros compartamos este mensaje. Pero primero hay que compartirles a Cristo a través de nuestros corazones. Dice, así nosotros, sin ningún velo de por medio, podemos ver y reflejar a otros la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3, 18, por favor, Paulo. Dice, así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Fíjate la diferencia. En el antiguo pacto, el resplandor de la gloria de Dios se ocultaba en un velo.
En el nuevo pacto, que es por el Espíritu, el resplandor de la gloria de Dios tiene que reflejarse hacia las personas. Ahora nosotros tenemos esa responsabilidad. El resplandor de la gloria de Dios tiene que reflejarse hacia otras personas. Y a la hora de reflejarse en las otras personas, ¿qué crees que sucede? Ese reflejo de la gloria de Dios particular en esa persona te da luz a ti. Y dice su palabra que entonces somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo trabajando en la vida de todas las personas. Porque ahora cuando tú reflejas la gloria de Dios y logras que en un corazón se encienda esa luz también va a empezar a irradiar y va a empezar a reflejar la gloria de Dios y va a reflejarle a otros, pero también te va a reflejar a ti. Y entonces ese reflejo tan fuerte que se vaya haciendo va a hacer que vayamos siendo transformados a su semejanza con más y más y más gloria, que es solamente por la acción del Señor, que es en el Espíritu. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Esta Navidad nosotros somos los responsables de reflejar la gloria del Señor en cada una de las reuniones en las que estemos presentes. Tú tienes que reflejar al Señor en cada una de las reuniones en las que tú estés presente. No nada más veas y abras la Biblia y no nada más vayas y te sientes y solamente ores por los alimentos. En un momentito vamos a hablar más de esto, pero de lo que tienes que ser consciente es que tú eres esa luz y que tienes que dejar que brille para que otros corazones sean encendidos y haya más luz que manifieste la gloria de Dios. Esto es a lo que fuimos llamados. Al contemplar en el Espíritu la gloria del Señor, el Espíritu Santo nos transforma, haciéndonos parecer cada vez más a Él en espíritu. ¿No? Entonces, fíjate, ¿qué hemos entendido hasta este momento? Hasta ahora de lo que hemos hablado es de que es necesario prepararse para presentar a Jesucristo por medio de la carta que ha sido escrita en nuestro corazón. Y esa carta ha sido escrita por el mismo Espíritu de Dios. Número 1, prepararnos para presentar a Jesucristo por medio de las cartas vivientes y andantes que nosotros somos. 2, que nosotros no cubrimos la luz como lo hizo Moisés. Nosotros no cubrimos la luz resplandeciente de este tesoro con un velo. Que no te dé pena, que no te dé vergüenza. Orar por personas que aún no conocen por Él en una reunión. Esta semana yo tuve la oportunidad de tener que ofrecerle una comida a un grupo de gente muy importante que es cliente mío en un restaurante. Y si dices, no, oye, ¿qué irán a pensar, no? Ahí, ojo, pero te recuerdas de esta palabra, nosotros no nos ponemos un velo. Entonces agarras, bueno, Toño agarra, amárrate el pantalón, ¿sí? Quítate el velo. Señores, ¿me permiten orar por los alimentos y por cada uno de ustedes? Gracias a Dios que los puso en nuestro camino. Y empiezas a manifestar esa luz. Tú no sabes quién de ellos, en ese momento su corazón va a caer así como una chispita de la luz que tú estás irradiando, y en uno de esos corazones va a empezar a prenderse un fuego. Algo puede estar pasándole a esa persona que cuando escuche al Espíritu Santo, no a ti, hablar a través de ti, puede, por pura gracia de Dios, encender ese corazón y empezar a generar en esa persona la búsqueda de eso que él recibió y que quiere entender. Entonces quizá pueda empezar a entender esta palabra. Entonces no somos un velo, no tenemos un velo, somos una luz y esa luz debe de brillar. ¿Qué otra cosa ahorita hemos entendido?
que sí existe un velo, pero que este velo está en el entendimiento de las personas y que será retirado cuando ellos acepten a Cristo. Y este velo será retirado para que puedan ver la gloria de Dios, para tener libertad. Son tres cosas que nos debemos de llevar aquí el día de hoy. Somos nosotros esas cartas y tenemos que prepararnos para que esas cartas puedan ser leídas por las personas. No nos ocultamos, no ocultamos la gloria de Dios con un velo. Hay un velo en el razonamiento y en la mente de las personas que quien es el único que tiene el poder de retirarlo es Cristo. ¿Vale? Entonces no te frustres con tus familiares y en la cena de Navidad te hacen como yo le hacía a mi hermano Gabriel, ¿verdad? Que le daba la vuelta y que mejor me iba yo a las piñatas. Muy bien. Ok. Vamos a ir concluyendo. Dice, pero entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos en este tiempo para cumplir ese rol, ese papel? ¿Qué hay que hacer? A ver, porque sí, ya leí, lo entiendo, soy esa carta, me voy a amarrar los pantalones y ya no voy a poner el velo, ¿no? Entiendo que sí hay un velo, ¿sí? Y que ese puede ser retirado solamente por Cristo. Fíjate, ¿cómo nos preparamos entonces para cumplir nuestro papel? Punto número 1. Entendamos que no es la persona, sino es el enemigo el que ha cegado su mente. No la agarres personal con tus familiares o con esas personas con las que vas a convivir en este tiempo. No es la persona. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice, el Dios de este mundo, en otras versiones de Satanás, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un enemigo, ¿vale? No es tu tía, no es tu suegra, aunque tú te aferras a decir que es tu suegra, no es tu suegra. Es el enemigo el que tiene puesto un velo en su entendimiento, ¿vale? No lo agarres personal, créate esa conciencia te va a ayudar mucho en tu frustración, porque de repente tú estás queriendo ahí compartir, hablar, decir, leer, y con una actitud de alguna persona te puedes desinflar y la puedes agarrar personal y ya no, después ya no le quieres compartir o ya después ya no te quieres juntar con esa persona. No es así. Primero, ¿cómo nos preparamos? Entendiendo que no es la persona sino el enemigo el que ha cegado la mente de las personas. Número 2, muy importante, reconozcamos y descansemos en que es Dios el que hace brillar esta luz en nuestro corazón para conocer su gloria a través de su Hijo. No somos nosotros y no son nuestras acciones lo que hace que esa luz brille con intensidad. No te adjudiques esa responsabilidad, descansa y reconoce en que es Dios el que hace brillar esa luz en nuestro corazón. Segunda de Corintios 4, 6, por favor. Dice, porque Dios, que es el que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, Él es el que hace brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Solo Él es el que enciende ese fuego. Solo Él es el que ilumina esos corazones. No son tus obras, no es cómo te portas, y no estoy diciendo que te portes mal, pero descansa en que cuando tú te presentes en ese lugar y obedezcas su voz, Él va a actuar. Probablemente antes de esa reunión, pues ahí tuviste un tema, ¿no? Te atreviste a decirle a tu esposa o cómo le quedaba el vestido y ahí las cosas ya no salieron bien antes de la comida. Y tú piensas, híjole, pues es que ahora ya cómo les voy a hablar de Dios. Y no. Dios no está limitado por eso. Dios no está limitado por eso para manifestarse. Ahora no te estoy diciendo que le digas a tu esposa o a tu esposo cómo se ven para la fiesta, que váyanse en paz, váyanse tranquilos a su convivio.
Pero eso no es una limitante para Dios. Dice entonces que Dios fue el que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. Y es el mismo Dios el que hace brillar su luz en nuestros corazones. ¿Para qué hace brillar su luz en nuestros corazones? Para que conozcamos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo, en el rostro de Cristo. Y punto número 3, y esto sí ya tiene que ver más con nosotros, y con esto vamos cerrando. Número 3 dice: hagamos más frágil el vaso de barro y demos paso al poder de Dios. Hagamos más frágil el vaso de barro y demos más espacio para que el poder de Dios y esta intensidad de su luz pueda alcanzar a más personas. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no es de nosotros. Hace un mes escuché un mensaje de alguien que explicaba que en ese entonces, en donde vivían los corintios, las vasijas de barro se utilizaban para poner para como lámparas, en donde se ponía aceite y ese aceite se quemaba para que alumbrara. Y las vasijas de barro, entre más barro tuvieran, menos dejaban pasar la luz para alumbrar. Entonces era muy importante que esas vasijas de barro tuvieran mucho más espacios o huecos para que la luz pudiera brillar con más intensidad. Y a eso te quiero invitar en este tiempo, iglesia. Este mensaje es para ti, para que te prepares, para que como esa vasija de barro, tú abras más el espacio al poder de Dios. Que haya menos barro y que haya más luz. Que haya menos Chucho, menos Arturo, menos Lucio, menos Fernando, y que haya más Espíritu Santo. No quieras ser tú el protagonista. Abre paso al único que puede quitar el velo del entendimiento y el razonamiento de las personas. En cuanto más te vean a ti, dejan de ver a Cristo. En cuanto más te vean a ti, dejan de ver a Cristo. Y no eres tú el que va a transformar la vida de las personas. Es Cristo el que va a transformar la vida de las personas. ¿Qué podemos hacer nosotros en este tiempo para que haya menos barro y brille más el resplandor del tesoro que ha sido depositado en nosotros y pueda fluir con más libertad ese mensaje que está escrito en nuestros corazones por el Espíritu de Dios? Tenemos que trabajar en humildad. Tenemos que trabajar en nuestros corazones, en pedir perdón, en arrepentimiento. Hay que hacer ayuno y oración. ¿Cómo hacemos frágil esta vasija de barro que somos nosotros? Yo te recomiendo que en este tiempo, todavía tenemos tiempo aún para que antes de asistir a estas reuniones, tú puedas establecer un programa de ayuno con tiempos específicos, de oración específica por las personas con las cuales tú vas a convivir en este tiempo. Haz un programa de ayuno para las próximas 2 semanas. Haz un programa de ayuno para las próximas 2 semanas. Está difícil, ¿verdad? ¿Cuántas reuniones tienes? Haz un programa de ayuno. Ahí viene el verdadero espíritu de la Navidad. Establece tiempo específico de oración, en horarios específicos, que tú digas, estas 2 semanas, estos van a ser los horarios que voy a tener para mi oración. Y voy a orar por esta persona en particular, por esta situación en particular. Yo te invito a que lo hagas.
Otra cosa que es importante para hacer frágil el vaso de barro es que reconozcas tu debilidad. Reconoce tu debilidad, porque hay muchas personas que en el conocimiento de esta palabra y en la revelación de Jesús sienten que están en otro nivel y de manera consciente o de manera inconsciente están juzgando o descalificando a las personas porque creo que estoy en otro nivel y que ellas están en otro nivel. Reconoce tu debilidad. Segunda de Corintios 12, versículos 7 al 9, dice: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Siguiente, por favor. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Reconoce tu debilidad para que permanezca sobre ti el poder de Cristo. Recuerda que tú fuiste como uno de ellos. Bueno, haz conciencia de que sigues siendo como uno de ellos. Sigues siendo un ser lleno de debilidades. Lo único que hay diferente ahora en ti es que tuviste la revelación de Cristo en tu corazón y que Él ha quitado el velo. Esa es la única diferencia. Reconoce tu debilidad, no te sientas superior. Reconociendo nuestras debilidades, dejamos de estorbar a Dios en el cumplimiento del propósito que Él tiene para la vida de las personas. Y en este tiempo de ayuno y de oración específica y en el reconocimiento de tu debilidad, en esos tiempos, ocúpate de mostrar arrepentimiento y pedir perdón. Son tiempos en los que nos tenemos que recoger y en la intimidad de nuestra comunión con Dios, ahí entrégale y pídele perdón por todo aquello que tú estás consciente que no fue bueno este año que tú hicieras. Ahí en ese espacio que tú tengas con Él, humillado en ayuno y oración, manifiesta tu condición de barro. Muéstrame un corazón arrepentido y yo te mostraré la gracia y el perdón de Dios. Que en este tiempo haya fruto de arrepentimiento. Lucas 3:8, por favor. Produzcan frutos que muestren arrepentimiento. Y ojo con esto, no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. No consideres que tu condición actual, que la revelación que ha sido traída a ti, ¿sí?, no te hace a ti vulnerable. No lo consideres así. Eres vulnerable, eres imperfecto y has cometido errores. En este tiempo de ayuno, de oración, de intimidad con Dios, métete en la presencia de Dios. Manifiesta tu condición de barro, manifiesta arrepentimiento y que en tu vida, en este tiempo, pueda haber frutos de arrepentimiento. Probablemente sean tiempos en los que tú necesitas perdonar o pedirle perdón a alguien. A lo mejor preferiste tomar distancia de esas personas porque te lastimaron. Es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de mostrar y manifestar frutos de arrepentimiento, de pedir perdón. Ahí es donde le vamos quitando barro a la vasija, de rodillas, humillados, pidiendo perdón. En comunión con Dios, le vamos quitando barro a la vasija
y entonces puede resplandecer la luz de Dios, de ese tesoro que fue depositado en esas vasijas de barro que somos nosotros. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Yo te invito a que en este tiempo tú tengas estos espacios y que tú seas esa vasija de barro trabajada para que en el lugar en el que tú te presentes hoy resplandezca esa luz, y por ahí un corazón en esas reuniones que Dios haya elegido, no tú, porque de repente tú quieres que sea cierta persona particular, ¿verdad? Quieres que sea el que le estás echando los ojitos ahí, que se convierta para que... No tú. Deja que sea el Espíritu, la voluntad del Espíritu Santo, el que manifieste su gloria en ese corazón. Y ese corazón empiece a encenderse. Y en ese corazón empiece a encenderse esa luz. Y empiece a iluminar a otros. Porque tú no sabes si esa luz que se está encendiendo en ese corazón va a crear una cadena de reflejo de la gloria de Dios que le va a llegar por un lado que tú no esperas a la persona por la que estás orando. Tú no sabes, como pasó con mi hermano. Mi hermano oró por mí. No me estoy congregando en su iglesia, porque la voluntad de Dios fue así. La voluntad de Dios fue que la oración de mi hermano diera fruto y yo tuviera la oportunidad un día de que, expuesto a la luz de la gloria de Dios en una vasija de barro, un pequeño resplandor tocara mi corazón y la revelación de Cristo quitara de mi mente lo que me estorbaba para que yo entendiera esto. Yo te invito a que este tiempo tú seas esa vasija de barro que llena de luz todos los lugares y todas las reuniones en donde tu presencia y la presencia de Dios contigo esté presente. Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que fue tu voluntad poner toda esta gloria y este tesoro, Señor, en vasijas de barro, Padre. Y nosotros venimos a ti en humillación, Señor, reconociendo nuestra condición, Señor, de vasijas de barro, Padre. No creyéndonos diferentes al resto por nuestras obras, mas identificando que sí somos diferentes por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Padre, en este tiempo queremos pedirte perdón y nos humillamos el día de hoy ante ti, Señor, por todas aquellas cosas imperfectas que hicimos, Señor, todas aquellas caídas que tuvimos, Señor. Te pedimos perdón, Padre, pero nos levantamos y no nos quedamos ahí, Señor. Seguimos buscando de tu presencia, Señor. A veces las caídas son necesarias y tú las usas, Padre, para traer conciencia a nuestras vidas de la condición que nosotros tenemos, Señor. Somos simples vasijas de barro, pero esas simples vasijas de barro son usadas con poder cuando se humillan y cuando le dan paso a esa luz brillante que vive en nuestros corazones para que ilumine el corazón de otras personas. Son esas sencillas vasijas de barro las que tú utilizas para encender corazones en otras personas, Señor. Muchos de nosotros estamos clamando y pidiendo porque la luz que hoy nosotros tenemos, el Espíritu Santo pueda ser depositado en alguien que amamos, en alguien que nos preocupa, alguien que tiene nuestra mente ocupada en preocupación. Y pensamos que leyéndole, que hablándole,
puede llegar esa revelación, pero no trabajamos en nosotros en humillación y en reconocimiento de nuestras debilidades, y en humillación y en ayuno y oración. Iglesia, te quiero invitar a que en este tiempo tú puedas entrar en un tiempo de ayuno, de oración, de humillación, de exaltación, de reconocimiento de tu debilidad, para que sea retirado de ti ese barro que impide que la luz completa y resplandeciente del tesoro que tenemos guardados llegue a más personas. Ocúpate de eso solamente. Y esa cadena de luces en conexión, por la voluntad de Dios y por la gracia y misericordia de Dios, un día y de una forma que tú no tienes prevista, va a encender la luz en el corazón de esa persona que tú tienes hoy en mente. Declaramos esto, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y cantamos esta última canción juntos? Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me viste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, lo entregaste todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel eres redentor, abriste el camino y me diste perdón.
pecado, la cruz, su sangre marcó. Su rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla como Salvador, dio todo por un pecado. La cruz su sangre marcó. El rey su vida entregó y salvación al mundo. La cruz habla de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz su sangre marcó. El rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su hijo dio. Pues estamos despedidos, iglesia, pero antes quiero orar por cada uno de ustedes, por sus corazones, para que la luz de agua viva que Jesús nos ha prometido fluya de nosotros. Que el agua viva que da vida a otras vidas, aún sin que nosotros sepamos cómo, como la semilla que se siembra en el campo y enterramos y da su fruto a su tiempo. Para que tengas el gran privilegio precioso, especial, que viene como un regalo de Dios, como la riqueza tan maravillosa y gloriosa de Dios, del ser usado para engendrar vida espiritual en otras personas, en un familiar, en un amigo y también en un enemigo, que después puede ser tu gran amigo, con el que casi no te llevas. Dios quiere fluir vida ahí, te puede ayudar a sanar relaciones, a restaurar cosas. Entonces yo quiero orar por tu corazón. Levanta tus manos y tú recibes esta oración con todo tu corazón. Bendito Padre Celestial, yo clamo en esta hora para que la preciosa agua viva que tú pones en cada corazón aquí presentes fluya como esa luz resplandeciente de esa lámpara que decía Toño, Señor. Fluya esa agua y dé de beber a otras vidas. Que tú les des el privilegio, Señor, de poder ver vida espiritual en sus corazones, en las vidas de sus familiares. Que de una u otra forma pongas sabiduría, entendimiento en cada una de estas lámparas para iluminar de forma específica a cada corazón. Quizá a algunos se les ha de predicar la palabra y se les ha de invitar a la iglesia, y tú les vas a dar sabiduría para invitar unos a la iglesia y para invitar unos a lo mejor a la AC, invitar unos a lo mejor a un tema de matrimonios, o a lo mejor van a invitar a otros a orar, o van a invitar a otros a comer, a tomar un café, a convivir tiempo y pasar juntos. Que tú les des la sabiduría especial para que esa agua que está en sus corazones y que tú has sembrado y has comenzado a sembrar, y Dios pueda dar fruto abundante en nuevos retoños sembrados en tierra, después que se conviertan en árboles dando mucho fruto. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. La iglesia pues sigue, como dicen, cada fecha del fin de año, y también el año que entra venimos con mucho entusiasmo y muchas ganas, porque Dios tiene cosas nuevas. Amén. Que Dios les bendiga.